Enrique siempre había sido el tipo de persona que creía en las alianzas. Después de tanto tiempo construyendo su imperio con Roberto, parecía imposible que algo pudiera afectar esa amistad que con el paso de los años se había convertido en una verdadera hermandad en los negocios. A los 42 años estaba en un excelente momento, con una empresa exitosa en el sector financiero y un futuro prometedor por delante. Nada parecía capaz de poner todo eso en riesgo. Sin embargo, un correo electrónico anónimo enviado en medio de la madrugada cambió todo. Las palabras eran simples pero directas. Roberto está desviando dinero. Mira la cuenta offshore. Fue un golpe inmediato. Enrique leyó ese mensaje varias veces, sin creer lo que veía. El dolor de la traición parecía insoportable, pero el peso de la responsabilidad también lo hizo actuar. Sabía que, para hacer justicia, tendría que enfrentar a Roberto, pero la cuestión era cómo y cuándo. Al día siguiente, Enrique intentó ignorar lo ocurrido. Disimuló lo que sentía como siempre hacía, con una sonrisa cordial para todos a su alrededor. Se preparaba para otra reunión con su socio, pero el pensamiento de que todo eso podría ser una farsa alimentaba su ansiedad. Durante la reunión, Roberto parecía normal, como siempre. La conversación seguía sobre los nuevos proyectos de la empresa, y Enrique, intentando disimular su inquietud, escuchaba atentamente cada palabra. Pero, por dentro, todo lo que podía pensar eran las pruebas que había reunido, las hojas de cálculo y los documentos que mostraban los desvíos de dinero. El escenario estaba listo para el enfrentamiento. El momento de exponer la verdad llegaría pronto, y Enrique sabía que eso cambiaría todo entre ellos. El reloj avanzaba y el nerviosismo de Enrique aumentaba. Ya había reunido los documentos necesarios para probar el fraude, y la reunión no estaba yendo como imaginaba. Algo parecía fuera de lugar, y comenzó a cuestionarse si podría confiar en sus propios instintos. Pero algo dentro de él le decía que no podía seguir posponiéndolo. Durante una pausa en la reunión, Enrique, con las manos temblorosas, sacó un sobre de su carpeta. Miró a Roberto por un instante y dijo, con la voz más firme que pudo: «Sé lo que has estado haciendo, Roberto, y ahora es el momento de que expliques». El silencio en la sala fue cortante, y por un breve momento, Enrique se sintió inmenso. Pero pronto, una sensación de impotencia lo invadió. Roberto parecía demasiado calmado, casi como si ya supiera lo que venía a continuación. Fue entonces cuando la mirada de Roberto cambió. Se levantó abruptamente y con una expresión sombría se acercó a Enrique. «No entiendes, Enrique», dijo con la voz baja y amenazante. «Esto no se trata de dinero, se trata de poder». Antes de que Enrique pudiera reaccionar, Roberto lo empujó con fuerza hacia la ventana. El impacto fue fuerte e inesperado, y Enrique, con un grito de sorpresa, cayó hacia afuera de la sala, cayendo directamente en las aguas heladas del río que pasaba junto al edificio. El pánico se apoderó de Enrique mientras luchaba contra la corriente, tratando desesperadamente de mantener la calma. No sabía si sería capaz de sobrevivir, pero en ese momento de desesperación ocurrió algo completamente inesperado. Cuando el agua fría del río invadió su cuerpo, Enrique sintió un escalofrío profundo, como si su vida se estuviera disipando con cada segundo que pasaba. Intentaba nadar, pero la corriente lo arrastraba con fuerza. Su cuerpo parecía pesado, sus músculos cansados, y la visión estaba turbia debido al shock. Enrique miró desesperadamente hacia la orilla, buscando algo, cualquier cosa que pudiera ayudarlo, pero estaba en pánico. La sensación de estar a merced de la fuerza del río era aterradora. Luchaba contra sus propios miedos y al mismo tiempo trataba de reunir fuerzas para escapar de esa muerte inminente. La desesperación se mezclaba con una sensación amarga de traición. «Así es. ¿Cómo va a terminar?», pensó.
el miedo llenando cada centímetro de su ser. Fue entonces cuando algo inusual sucedió, algo que parecía casi imposible. Escuchó un sonido proveniente de la orilla, un ladrido, bajo, pero firme, que se destacaba en el ruido del río. Al principio, Enrique no entendió, pero luego vio una silueta acercándose a la orilla. Era un perro, un mestizo, con el pelo sucio y caído, que Enrique había visto ayer mismo en la calle, cuando le dio un pedazo de pan. El perro estaba en la orilla del río, como si supiera exactamente qué hacer. Antes de que Enrique pudiera procesar lo que estaba sucediendo, el perro saltó al agua con una valentía que desafiaba la lógica. La criatura, con una determinación inesperada, nadaba en su dirección, enfrentando la corriente con fuerza. Max, el perro que Enrique había ayudado horas antes, nadaba hacia él con un enfoque que parecía ser el único propósito de su existencia. Enrique intentó extender la mano, incluso sin fuerzas, y en 1900, un movimiento instintivo tiró del perro hacia él. Con mucho esfuerzo el animal logró acercarse, sus dientes sujetando firmemente la ropa de Enrique, comenzando a arrastrarlo con una fuerza impresionante. No había duda en la forma en que Max estaba actuando. Estaba allí para salvar la vida de Enrique como si fuera su misión. El miedo de Enrique fue gradualmente reemplazado por la incredulidad. Sabía que sin ese acto de valentía, su destino habría sido otro. Cuando la fuerza de Max finalmente lo arrastró hasta la orilla, Enrique fue llevado a tierra firme, exhausto y empapado, pero vivo. El alivio fue indescriptible. Enrique se quedó unos minutos acostado en el suelo, tratando de recuperar el aliento y comprender lo que acababa de suceder. Miró a Max, que estaba a su lado, jadeando, pero con los ojos brillando de determinación. El perro, ahora con el rostro sucio y mojado, parecía ser el símbolo de una fuerza que él nunca imaginó ver en un animal. Enrique extendió la mano para acariciarlo, y Max se acercó inmediatamente como si comprendiera que su misión había terminado. Mientras observaba al perro, algo comenzó a desarrollarse dentro de Enrique. La confianza traicionada que sentía en relación a Roberto comenzaba a ser superada por un sentimiento extraño pero poderoso. Lo que acababa de vivir era mucho más grande que la simple traición de un amigo. Era un renacimiento. Enrique todavía estaba atónito, pero el gesto de Max quedó grabado en su mente. Se levantó lentamente, sintiendo el cuerpo pesado y los músculos adoloridos. La experiencia de estar al borde de la muerte, rescatado por un perro que él había ayudado con un simple pedazo de comida, parecía surrealista. Su mente se llenó de una serie de preguntas. ¿Cómo había llegado hasta allí? ¿Qué había pasado con Roberto? ¿Qué haría a continuación? Miró a Max, que estaba a su lado, como si esperara una reacción, una palabra de agradecimiento, pero no era lo que sentía en ese momento. Enrique no sabía exactamente qué significaba todo eso para él, pero sabía que, de alguna manera, ese acto de lealtad y valentía había transformado algo dentro de él. Con la ayuda de Max, Enrique logró salir de la orilla del río y caminar hasta un lugar seguro. Necesitaba recuperarse, tanto física como emocionalmente. Se sentó en una roca cercana, con el perro a su lado, aún tratando de entender lo que había sucedido. Pero algo dentro de Enrique había cambiado. Ya no estaba tan enfocado en lo que Roberto había hecho o en lo que él mismo estaba perdiendo con ese escándalo. Su visión del mundo se estaba ampliando, y la sensación de urgencia por su vida financiera ya no tenía tanto sentido. Lo que sentía ahora era una necesidad de actuar, pero de una forma más profunda, más humana, de una forma que beneficiara a las personas y a los seres a su alrededor. Lo que Enrique no sabía era que ese momento se convertiría en un parteaguas en su vida. Comenzó a darse cuenta de que había algo más grande que la simple recuperación financiera y corporativa que él buscaba. Lo que había presenciado, la valentía de Max, su fidelidad,
La justicia inesperada de ese rescate no era solo un accidente, era una señal. Enrique, sentado allí con Max a su lado, pensó que quizás era el momento de mirar hacia lo que realmente podía hacer con su poder, con sus recursos. Tal vez era el momento de cambiar el rumbo de su empresa y hacer algo que realmente importara. Miró a Max, que lo observaba con los ojos tranquilos, como si supiera el impacto de su propia presencia en ese momento. Enrique tomó la decisión de buscar respuestas. Sabía que tenía una oportunidad de comenzar de nuevo, pero necesitaba entender cómo hacerlo. Al levantarse, con Max aún a su lado, sintió una sensación de inmensa gratitud por el perro. Sin Max, no estaría allí. Sin ese gesto simple de bondad, habría sido víctima de su propia arrogancia y del error de su socio. Pero lo que más le llamó la atención fue el hecho de que incluso en los peores momentos había una oportunidad de redención. Tal vez, con el tiempo, podría reconstruir su vida y sus negocios de una forma diferente, más conectada con lo que realmente importaba. Estaba listo para dejar atrás el dolor de la traición y enfocarse en lo que podría hacer de bueno con lo que le quedaba. En los días siguientes al incidente en el río, Enrique comenzó a reflexionar profundamente sobre su vida y sus prioridades. Ya no sentía la misma urgencia en mantener su empresa funcionando solo para generar ganancias. Y el peso de la traición de Roberto, aunque aún presente, comenzó a ser reemplazado por una sensación creciente de renovación. Max, con su lealtad inquebrantable y valentía desinteresada, se había convertido en el símbolo de todo lo que Enrique comenzaba a valorar. Una vida más simple, más verdadera y más conectada al bienestar de las personas y los animales. El perro, que antes parecía un ser marginal, ahora estaba en el centro de un plan que comenzaba a tomar forma en la mente de Enrique. Sabía que el cambio no sería fácil. La empresa que él y Roberto habían construido juntos estaba sumida en deudas, con la crisis financiera causada por los desvíos de dinero y la caída moral de su socio. Pero Enrique estaba decidido a no dejar que todo lo que había logrado fuera destruido por un solo fallo. Buscó nuevos caminos y pronto tuvo una idea que parecía lejana, pero al mismo tiempo posible: ayudar a personas con discapacidad y rescatar animales de la calle. No solo haría una diferencia en la vida de esas personas y esos animales, sino que también podría transformar su empresa en algo que nunca imaginó: un centro de rehabilitación y transformación social. Con la ayuda de su equipo de confianza, Enrique comenzó a diseñar un nuevo modelo de negocio, algo mucho más allá de las finanzas. Sabía que necesitaba un propósito que fuera más grande que los números. El plan era crear un centro de rehabilitación para personas con discapacidad, donde estas personas pudieran recibir tratamiento médico gratuito y también participar en programas de inclusión profesional. Además, Enrique quería incorporar un elemento que tocara el corazón de todos los que entraran en el centro: un programa de rescate y entrenamiento de perros de la calle para que pudieran convertirse en terapeutas, ayudando en la recuperación de las personas con necesidades especiales. Este proyecto, que comenzaba a esbozarse en las reuniones, pronto tomó forma. Max, que ya estaba profundamente vinculado a Enrique, se convirtió en el rostro del proyecto. Cuando Enrique visitaba escuelas y hospitales para presentar su nueva misión, Max siempre estaba a su lado. La conexión entre ellos, ahora más fuerte que nunca, parecía una metáfora perfecta para el cambio que Enrique estaba experimentando. Empezaba a darse cuenta de que la verdadera transformación no venía del éxito financiero, sino de la capacidad de cambiar vidas, de contribuir a la construcción de un mundo mejor. Para Enrique, el perro que un día fue solo una sombra en las calles, ahora era un héroe, y juntos estaban a punto de transformar la vida de muchas otras personas. Enrique se sorprendió con la respuesta positiva de su equipo.
Aquellos que habían estado a su lado durante los años de crecimiento de la empresa se mostraron entusiasmados con el nuevo rumbo que él quería dar. La mayoría de los empleados estaba cansada de la rutina fría e impersonal de los negocios financieros, y la idea de un propósito mayor parecía exactamente lo que necesitaban. Enrique no se limitó a incluir solo a su círculo inmediato de colaboradores. Comenzó a hacer alianzas con organizaciones de apoyo a personas con discapacidad y con grupos de rescate de animales, buscando traer al proyecto una red de apoyo sólida y diversificada. La transformación estaba en marcha y él sentía que, finalmente, iba por el camino correcto. Pero no todo fue sencillo. Enrique sabía que el camino por delante sería largo y lleno de desafíos. El sector financiero en el que se había destacado no sería fácil de abandonar. Las deudas seguían siendo un problema y necesitaría reestructurar su empresa para asegurar que el nuevo proyecto no se viera comprometido. La crítica social tampoco tardó en aparecer. Muchos vieron la decisión de Enrique como una fuga de los negocios lucrativos, un camino arriesgado que podría llevar al fracaso. Pero a él ya no le importaban esas opiniones. Algo dentro de él había cambiado para siempre y ahora estaba determinado a seguir adelante, no solo para asegurar el éxito financiero, sino para crear un impacto real en la sociedad. El proyecto comenzó a tomar forma rápidamente. El centro de rehabilitación fue inaugurado en un antiguo edificio de oficinas que Enrique había reformado para albergar las instalaciones. Las primeras personas en entrar al centro, al igual que los perros callejeros que fueron rescatados y entrenados para asistir en el tratamiento, comenzaron a mostrar resultados sorprendentes. Las personas con discapacidad, que antes estaban al margen de la sociedad, empezaron a sentirse incluidas, no solo como pacientes, sino como miembros activos de la comunidad. Y los perros, con sus lealtades y habilidades, se convirtieron en símbolos de transformación, acompañando a las personas en las terapias y ayudándolas a superar desafíos emocionales y psicológicos. Enrique observaba todo con una mezcla de orgullo y gratitud. La visión que tenía de su futuro ahora estaba vinculada a la idea de cura y transformación. Se sentía más conectado con el mundo que lo rodeaba de lo que jamás imaginó. Pero el impacto del proyecto no se detuvo allí. Pronto, otras empresas y organizaciones comenzaron a interesarse por el modelo innovador de Enrique. El éxito no vino del lucro, sino de la conexión verdadera que él había establecido con las personas y los animales a su alrededor. Y lo más inesperado, comenzó a darse cuenta de que la transformación no se trataba solo de lo que él estaba haciendo por los demás, sino de la persona en la que se había convertido. La historia de Enrique y su centro de rehabilitación pronto comenzó a difundirse. El proyecto, inicialmente tímido, comenzó a ganar notoriedad. Muchas personas de la comunidad comenzaron a interesarse en ayudar, ofreciendo donaciones o siendo voluntarias. La gente empezó a darse cuenta de que no se trataba solo de un centro de rehabilitación, sino de una verdadera transformación social. Las empresas locales comenzaron a ponerse en contacto para colaborar, e incluso algunas grandes organizaciones mostraron interés en patrocinar el proyecto. La idea de entrenar perros para ayudar en la rehabilitación de personas con discapacidad se propagó rápidamente y pronto comenzó a convertirse en un modelo replicado por otras ciudades. La transformación de Enrique no solo estaba en el impacto social del proyecto, también comenzó a notar un cambio interno, algo más profundo. Antes había estado obsesionado con el éxito financiero y la búsqueda incesante de más ganancias, pero ahora veía los negocios de una manera completamente diferente. Los números seguían siendo importantes, claro, pero los veía como una herramienta para algo más grande,
La verdadera medición del éxito, entendió, no estaba en lo que ganaba, sino en lo que podía proporcionar a aquellos que lo rodeaban. Las historias de superación de las personas con discapacidad y el cariño incondicional de los perros transformaron su visión del mundo. Empezaba a sentir que estaba contribuyendo a un mundo más justo y de alguna manera curando también su propia alma. El impacto de su empresa fue tan grande que Enrique fue invitado a varias conferencias internacionales, donde habló sobre su viaje y el impacto social del proyecto. Era una inspiración para muchos otros empresarios que veían en su experiencia un ejemplo de cómo era posible crear un negocio que fuera, al mismo tiempo, lucrativo y socialmente responsable. Durante esas conferencias, Enrique compartía no solo los resultados del proyecto, sino también las lecciones que había aprendido a lo largo de su viaje. Hablaba sobre el valor de la bondad, la generosidad y la importancia de mirar más allá de los números. Contaba cómo el simple gesto de dar un pedazo de pan a Max, el perro callejero, había sido el punto de partida de todo lo que había logrado hasta entonces. Y Max, el héroe canino, seguía siendo una parte fundamental de esa transformación. El perro, que antes era solo un ser marginado en las calles, se convirtió en un símbolo de lealtad, valentía y cambio. En cada evento, Max estaba allí, siempre al lado de Enrique, con su energía única. La gente, al ver la conexión entre Enrique y Max, se daba cuenta de que esa amistad era más que especial. Era un reflejo de una transformación profunda que había ocurrido en Enrique y de cómo un simple acto de bondad había dado inicio a un movimiento que ahora tocaba la vida de muchas personas y animales. El éxito del proyecto de Enrique comenzó a alcanzar proporciones inesperadas. El modelo de rehabilitación y rescate de perros fue adoptado en varias partes de Brasil, y pronto el concepto comenzó a replicarse en otros países. Organizaciones internacionales de protección animal, junto con gobiernos locales y ONG, empezaron a apoyar la idea. El Centro de Rehabilitación de Enrique se transformó en un modelo de referencia y recibió invitaciones para realizar talleres y conferencias sobre su trabajo en diferentes partes del mundo. Países como Estados Unidos, Portugal e incluso algunas naciones africanas comenzaron a integrar el modelo de Enrique en sus propias políticas sociales. Enrique, ahora reconocido mundialmente como un líder en el campo de la responsabilidad social, se encontró ante un nuevo desafío: cómo mantener la esencia de su proyecto a medida que crecía y se expandía. La responsabilidad que venía con esta visibilidad era grande, pero no dudó. Sabía que su compromiso era con las personas y con los animales. Entonces, en lugar de alejarse del proyecto, Enrique comenzó a viajar para acompañar de cerca la implementación del modelo en otras ciudades y países. No solo quería enseñar cómo aplicar la metodología, sino que también quería asegurarse de que cada centro fuera gestionado con el mismo cuidado y dedicación que él le dedicaba a su propio centro. Al visitar otras ciudades, Enrique se dio cuenta de cómo el modelo tenía un impacto profundo en las comunidades. Los centros de rehabilitación no eran solo lugares para tratar a personas con discapacidad o rescatar perros callejeros. Se convirtieron en espacios de inclusión y reconexión. En cada centro que visitaba, era imposible no ver los rostros sonrientes de personas que antes de la intervención vivían al margen de la sociedad. Y lo más increíble era ver cómo esos mismos perros, que antes estaban abandonados, ahora se convertían en una parte vital del proceso terapéutico, transformando vidas de una manera que Enrique nunca pudo imaginar. Ya no se veía más como el empresario que estaba cambiando el destino de un proyecto. Se veía como parte de algo mucho más grande, algo que estaba generando un impacto real y transformador en el mundo.
El trabajo de Enrique y Max comenzó a ser reconocido en diversos círculos. El proyecto fue premiado en diferentes competiciones de responsabilidad social e innovación, y Enrique fue invitado a participar en reuniones con grandes líderes mundiales, donde compartía su visión sobre cómo las empresas podían ser agentes de transformación positiva. Empezaron a llamarlo el empresario del bien, pero Enrique siempre se aseguraba de dejar claro que el mérito no era solo suyo. El verdadero héroe de su jornada, el ser que había desencadenado toda esta revolución, era Max, el perro mestizo que había ayudado con un simple gesto de bondad, sin saber que ese gesto cambiaría sus vidas para siempre. Max no era solo un símbolo, era la prueba de que muchas veces las mejores soluciones surgen de donde menos lo esperamos. Mientras Enrique veía su misión crecer y alcanzar nuevas fronteras, la historia de Roberto, el antiguo socio, también tomaba rumbos inesperados. Después de ser arrestado y expuesto públicamente por sus crímenes financieros, Roberto enfrentó un largo periodo de reflexión en prisión. Al ser confrontado con las consecuencias de sus acciones, tuvo que enfrentar el vacío dejado por su traición y las pérdidas que acumuló a lo largo de su vida. Pero, de una forma inesperada, la historia de Enrique y Max llegó a los oídos de Roberto. Escuchó sobre el centro de rehabilitación, sobre los perros que ayudaban a las personas y sobre cómo la bondad de un simple gesto había desencadenado una revolución. Y de alguna manera algo comenzó a despertar dentro de él. Tal vez fuera el arrepentimiento o tal vez fuera el deseo de encontrar una forma de redención, pero Roberto sintió que debía hacer algo para cambiar. Inspirado por la transformación de Enrique y por la historia de Max, Roberto tuvo una idea: crear un programa de rehabilitación para los prisioneros, utilizando perros abandonados para ayudarlos a superar sus dificultades emocionales y psicológicas. Roberto sabía que su pasado no podría ser borrado, pero tal vez, al proporcionar a otros la oportunidad de reempezar, podría encontrar algún tipo de redención para sí mismo. Con la ayuda de algunos guardias y otros prisioneros, comenzó a rescatar perros de la calle, entrenarlos e introducirlos en el ambiente de la prisión, donde los reclusos podían interactuar con ellos durante el proceso de rehabilitación. Al principio, muchos dudaron de la eficacia del programa, pero los resultados empezaron a aparecer. Los prisioneros comenzaron a mostrar un comportamiento más tranquilo y cooperativo, y los perros, que antes estaban a la deriva, se convirtieron en una parte fundamental de la recuperación. La noticia sobre el programa de rehabilitación de Roberto, ahora con el apoyo de muchos reclusos e incluso de las autoridades penitenciarias, se extendió fuera de la prisión. La idea de utilizar perros para ayudar en la reinserción de los criminales ganó el apoyo de organizaciones de derechos humanos y de grupos que luchaban por alternativas al sistema penitenciario tradicional. Roberto, antes visto como un villano, pasó a ser reconocido por su trabajo innovador dentro de la prisión. También comenzó a participar en conferencias sobre rehabilitación y justicia social, compartiendo su experiencia con los demás. Para él, la redención no era algo fácil, pero sí posible, y sabía que finalmente estaba en el camino correcto. También se acercó a Enrique, quien, aunque escéptico al principio, reconoció la transformación genuina que Roberto estaba experimentando. Cuando Roberto finalmente fue liberado, ya no tenía los mismos objetivos de antes. Lo que parecía imposible al principio de la historia, la redención de un hombre que había traicionado su amistad y su socio, ahora estaba tomando forma frente a sus ojos. Roberto, ahora con un nuevo propósito, continuó el trabajo que había comenzado en la prisión, expandiendo el programa de rehabilitación
a otras unidades penitenciarias. También comenzó a colaborar con Enrique, uniendo fuerzas para crear una red de apoyo tanto para los reclusos como para los animales rescatados. Juntos, Enrique y Roberto se convirtieron en símbolos de que incluso aquellos que cometieron grandes errores podían encontrar un camino hacia el cambio si se les daba la oportunidad de empezar de nuevo. El trabajo de Roberto y Enrique se expandió aún más y pronto ambos se convirtieron en figuras centrales en las discusiones sobre cómo podría transformarse el sistema penal. El modelo de rehabilitación que unía a personas en situaciones vulnerables y perros abandonados fue aplaudido por su innovación e impacto social. En conferencias internacionales, compartían cómo la bondad podía ser una poderosa herramienta de cambio, no solo para aquellos que fueron rescatados, sino también para aquellos que los ayudaron. El programa comenzó a ser adoptado en otros lugares, con países como Canadá y Alemania, dando apoyo para que más prisiones implementaran esta práctica. Las historias de éxito se multiplicaron. Reclusos que antes eran vistos como irrecuperables comenzaron a encontrar un nuevo propósito al cuidar de los perros y al mismo tiempo cuidar de sí mismos. El impacto de la asociación entre Enrique y Roberto también comenzó a afectar la forma en que las empresas veían su papel en la sociedad. Cada vez más, los líderes empresariales comenzaron a ver el ejemplo de ellos como una prueba de que los negocios podían ser un vehículo de transformación. Enrique, ahora completamente enfocado en el bienestar social, organizó un evento de recaudación para expandir el proyecto. Durante el evento, él y Max fueron reconocidos con un premio de responsabilidad social, mientras que Roberto recibió un premio por la innovación en el sistema penitenciario. El evento fue una verdadera celebración de lo que un simple gesto de bondad podía generar, y la audiencia estaba llena de empresarios, políticos y personas que habían sido tocadas por su historia. Ese reconocimiento fue el reconocimiento del trabajo de años, del esfuerzo colectivo y de la verdadera transformación. A medida que se abrían nuevos centros de rehabilitación, la red de apoyo se expandía. El impacto comenzó a ir más allá de las prisiones y los centros de rehabilitación. La idea de que las empresas podían ser agentes de cambio social se fue propagando. Más y más emprendedores empezaron a inspirarse en la visión de Enrique y Roberto, implementando prácticas de responsabilidad social en sus propios negocios. El concepto de negocios con propósito comenzó a discutirse en reuniones ejecutivas y pronto se convirtió en un modelo de éxito en varias áreas, desde la tecnología hasta la salud. Lo más importante era que este modelo no solo transformaba los negocios, sino también las personas, creando un ciclo de transformación que afectaba tanto a los humanos como a los animales. Enrique, aunque ya reconocido por su contribución a la sociedad, sabía que su viaje aún estaba lejos de terminar. Comenzó a visitar escuelas y universidades, compartiendo su historia con jóvenes que comenzaban a interesarse por el emprendimiento y la responsabilidad social. Siempre decía que la verdadera fuerza de un negocio estaba en cómo tocaba la vida de las personas y los animales a su alrededor. También enfatizaba que el éxito no debía medirse solo en términos financieros, sino por la diferencia que se hacía en el mundo. Al lado de Max, Enrique continuaba difundiendo su mensaje de transformación, mostrando que incluso los momentos más difíciles y desafiantes de la vida podían ser puntos de partida para algo verdaderamente grande. El impacto de Enrique y Roberto fue en profundo, y el cambio que habían iniciado con sus propios proyectos de rehabilitación comenzó a resonar en otros sectores. El modelo de transformación social, que combinaba la rehabilitación de personas y animales, se convirtió en un ejemplo de cómo la compasión y la innovación
podían transformar realidades. Organizaciones internacionales, tanto del sector privado como público, comenzaron a involucrarse con el proyecto, patrocinando centros en diversas partes del mundo. El impacto fue tan grande que ambos fueron invitados a formar parte de una red global de líderes empresariales que discutían el papel de las empresas en la resolución de problemas sociales. Era una nueva era de responsabilidad, donde los negocios y la transformación social se unían para crear un futuro más justo. Pero a pesar de todo el reconocimiento, Enrique siempre recordaba el viaje que lo había llevado hasta allí. Sabía que la verdadera transformación no estaba en los premios y títulos, sino en la diferencia real que él y Max habían hecho en las vidas de las personas. El éxito del proyecto, ahora a escala global, también trajo a Enrique una nueva visión sobre su propio propósito. Lo que antes solo trataba de dinero y éxito empresarial, ahora tenía que ver con algo mucho más grande. Entendió que la verdadera felicidad no estaba en los logros materiales, sino en el impacto positivo que podía generar en el mundo. Al mirar a Max, que siempre había estado a su lado, Enrique sintió una profunda gratitud. Era imposible imaginar cómo habría sido su vida sin ese simple gesto de bondad, y cuánto agradecía todo lo que había logrado junto a su amigo fiel. Con el paso de los años, Enrique continuó expandiendo el proyecto, creando sucursales en nuevos países y ampliando los programas existentes. Más y más personas se unían al movimiento de transformación social, y Enrique comenzó a ser reconocido como uno de los pioneros en la integración de prácticas sociales en los negocios. El Centro de Rehabilitación, que ahora albergaba a miles de personas y perros, era un reflejo de todo lo que Enrique creía que era posible. La combinación de responsabilidad social, innovación y humanidad se convirtió en un defensor del bienestar animal y de las personas con discapacidad, utilizando su plataforma para luchar por causas que antes habían sido olvidadas. Y, mientras Max envejecía a su lado, Enrique sabía que el legado que estaban construyendo juntos se extendería por generaciones. Y Roberto, que había comenzado su viaje como el villano, ahora se veía como un agente de transformación dentro del sistema penitenciario. Su programa de rehabilitación para reclusos, con la ayuda de los perros, se expandió a otras prisiones alrededor del mundo. Fue reconocido por su valentía al admitir sus errores y cambiar su vida, y comenzó a ser buscado para colaborar con otras organizaciones que intentaban reformar el sistema penal. La transformación de Roberto fue una de las historias más conmovedoras del viaje, y él sabía que nunca habría llegado hasta allí sin la ayuda de Enrique y Max. Lo que comenzó como una traición ahora se había transformado en una historia de redención, mostrando que incluso las personas que cometieron los peores errores podían encontrar un camino hacia el cambio, si se les daba la oportunidad de comenzar de nuevo. A medida que el proyecto se expandía, Enrique comenzó a distanciarse de su antigua vida como empresario y se dedicaba completamente al bienestar social. Con 1900, cada nuevo centro de rehabilitación, con cada perro rescatado y cada vida transformada, se sentía más seguro de que había encontrado su verdadero propósito. Comenzó a compartir sus experiencias con jóvenes emprendedores, mostrando que el verdadero valor de un negocio radica en la capacidad de cambiar vidas. Enrique sabía que había descubierto algo que muchos pasaban toda su vida buscando. La realización no venía de un simple balance financiero, sino del impacto positivo que se podía causar en el mundo a su alrededor. Lo que comenzó como un pequeño gesto de bondad se transformó en una red de apoyo global, y finalmente sentía que estaba en el camino correcto. Max, siempre a su lado, envejecía con dignidad, y Enrique comenzó a reflexionar sobre cuánto ese perro había cambiado su vida. Sin ese acto de valentía inesperado, sin ese simple gesto de darle un pedazo de pan,
nada de esto habría ocurrido. El perro le había salvado la vida y al hacerlo lo había guiado en un viaje que nunca imaginó que sería posible. Enrique se preguntaba cómo podría devolverle a Max todo lo que él le había dado. Cuando Max se hizo más viejo y comenzó a desacelerar, Enrique sabía que el momento de la despedida estaba cerca. El amor incondicional de Max y su lealtad inquebrantable le habían enseñado lecciones que nunca olvidaría. La idea de transformar su empresa y su vida ya no era algo impulsivo o temporal. Enrique había encontrado una misión duradera y al lado de Roberto y Max sabía que estaban dejando un legado. Sentía una paz que nunca había experimentado antes. Su vida, que antes parecía estar dominada por los números y los negocios, ahora se centraba en algo mucho más grande: la restauración de vidas, tanto humanas como animales. Ya no quería ser recordado como el empresario que hizo una fortuna. Quería ser recordado como alguien que usó sus recursos para cambiar el mundo. Y en muchos aspectos ya lo estaba haciendo. En los últimos días de Max, Enrique organizó un evento especial en homenaje al perro que había sido la clave de toda su transformación. En el evento agradeció públicamente a Max, compartiendo con todos la historia de cómo ese simple gesto de bondad había iniciado una revolución. El perro estaba allí, a su lado, ya más viejo, pero aún con la misma energía que había demostrado en esas aguas turbulentas del río. Cuando Max falleció pacíficamente, Enrique sintió que una era realmente estaba llegando a su fin, pero que todo lo que habían construido seguiría impactando vidas para siempre. Sabía que la historia de Max sería recordada como el símbolo de un cambio profundo que trascendió las barreras de la simple bondad, llevando a todos a reflexionar sobre el poder de un simple gesto. La muerte de Max marcó un punto final en el viaje que Enrique y el perro habían iniciado, pero el legado que construyeron juntos nunca sería olvidado. Enrique dedicó el resto de su vida a expandir el trabajo que Max había ayudado a transformar, creando más centros de rehabilitación y promoviendo la inclusión de personas con discapacidad y animales rescatados en todo el mundo. Su ejemplo se expandió, inspirando a millones a adoptar el mismo enfoque de responsabilidad social y transformación comunitaria. El modelo que él y Max crearon se convirtió en un movimiento global, cambiando la forma en que las empresas veían su papel en la sociedad y en la vida de las personas. Enrique, ahora un líder reconocido, continuaba trabajando para que la bondad y el compromiso social fueran la base de un futuro mejor. La historia de Roberto también se transformó en un ejemplo de redención. El programa que implementó en las prisiones con la ayuda de perros se expandió a otras unidades penitenciarias y fue reconocido como una solución innovadora para la reinserción de los reclusos. El cambio de Roberto no era solo una cuestión de actuar para reparar los errores del pasado, sino un viaje de autodescubrimiento y renovación. Se convirtió en un defensor de la justicia social y, al lado de Enrique, ayudó a difundir la idea de que las segundas oportunidades realmente importan. Enrique, en su sabiduría y gratitud, siempre reconoció que todo comenzó con un simple acto de bondad. El gesto que tuvo con Max, dándole un pedazo de pan, desencadenó un movimiento que transformó vidas de personas a animales y que terminó cambiando la visión de muchas empresas sobre su papel en el mundo. Se convirtió en un defensor del cambio, un ejemplo de cómo la verdadera fuerza está en hacer el bien. Y, incluso sin Max a su lado, sabía que su espíritu y la lección que dejó continuarían vivos en cada acción que tomaba. El legado de Max fue, sin duda, uno de los mayores regalos que Enrique recibió. No solo por lo que el perro hizo por él, sino por lo que enseñó sobre el poder de un pequeño gesto. Enrique se convirtió en un hombre que ya no veía el mundo de la misma manera, sino con ojos de compasión
y el deseo de hacer la diferencia. Y así siguió su vida con un corazón lleno de gratitud, sabiendo que el impacto de su viaje de transformación, junto con Max y Roberto, continuaría tocando al mundo por muchas generaciones. Después de la muerte de Max, Enrique se encontró frente a un dilema: ¿cómo seguir adelante sin aquel que había sido su verdadero guía, su amigo incondicional? Sentía una gran nostalgia, pero también una fuerza renovada. Sabía que Max estaba, de alguna manera, aún allí, en las acciones y decisiones que tomaba todos los días. La conexión entre ellos era más que una amistad entre hombre y animal. Era la base de una misión mayor, algo que debía continuar, no solo para honrar a Max, sino para garantizar que los valores que representaba, lealtad, bondad y transformación, siguieran guiando sus elecciones. Con el legado de Max, Enrique sintió que su trabajo ya no tenía fronteras. No solo quería expandir el proyecto, quería cambiar la forma en que las empresas veían su papel en el mundo. Con su experiencia, Enrique comenzó a trabajar con grandes corporaciones para implementar programas de responsabilidad social, mostrándoles que al invertir en el bienestar social no solo estaban haciendo el bien, sino también creando un impacto positivo para sus propios negocios. La idea de que hacer el bien es bueno para los negocios fue adoptada rápidamente, y las empresas comenzaron a implementar proyectos similares a los de Enrique en sus propias operaciones, creando redes de apoyo para personas con discapacidad y rescatando perros callejeros. La transformación que él había iniciado junto a Max se estaba expandiendo como una ola, tocando cada vez más vidas. Al mirar la vida de Roberto, Enrique vio que el cambio había sido igualmente profundo. Roberto, que antes vivía en busca del poder y la riqueza a cualquier costo, ahora estaba involucrado en causas sociales de manera genuina. Se había convertido en un defensor de sistemas penitenciarios más humanos y había fundado varias iniciativas de rehabilitación dentro de las prisiones, además de seguir con el programa de perros terapeutas. La rehabilitación ya no se limitaba a rescatar animales o reformar reclusos. Se había extendido a toda una estructura de justicia social. Roberto ahora trabajaba activamente para cambiar la forma en que la sociedad veía a los presos y los marginados, creyendo que todos merecían una segunda oportunidad. Estaba convencido de que las personas no debían ser definidas por los peores momentos de sus vidas, sino por lo que eran capaces de llegar a ser. Enrique y Roberto, ahora como socios en la misión de cambio social, comenzaron a trabajar juntos para expandir el modelo de rehabilitación a más países. Con el apoyo de organizaciones internacionales, los programas de rehabilitación comenzaron a implementarse en escuelas, hospitales y prisiones, llevando a un cambio cultural en muchos lugares. En los centros de rehabilitación, perros y personas con discapacidad formaban lazos inquebrantables y los resultados eran visibles. Aquellos que estaban perdidos en la vida, a menudo abandonados por la sociedad, ahora se veían en un nuevo papel, con propósito y dignidad. La transformación que Enrique y Roberto habían iniciado se convirtió en un movimiento global, con eventos, seminarios y conferencias en los que se discutían nuevas formas de integrar la inclusión y la responsabilidad social en los negocios y las políticas públicas. Pero el impacto real para Enrique no estaba en las grandes conferencias o en los premios que seguían recibiendo. Estaba en la mirada de las personas que visitaban los centros, en las manos entrelazadas entre los reclusos y los perros, en las historias de superación que surgían a diario. La verdadera transformación estaba en cómo las vidas de todos a su alrededor estaban siendo tocadas y cómo, a través de acciones simples y genuinas, era posible cambiar el curso de una vida.
Enrique comenzó a darse cuenta de que la verdadera transformación no venía solo de la acción directa, sino también del cambio de mentalidad de las personas. A medida que más empresas adoptaban prácticas de responsabilidad social y más centros de rehabilitación surgían, vio la importancia de educar a la próxima generación de líderes empresariales. Entonces, decidió acercarse a las universidades, ofreciendo conferencias sobre el poder de la responsabilidad social en los negocios. Sabía que, para garantizar que su misión tuviera continuidad, necesitaba inspirar a jóvenes emprendedores a adoptar un enfoque más humano e inclusivo. Su trabajo comenzó a extenderse por el sector educativo, con cursos y seminarios impartidos para formar futuros líderes que pensaran en el impacto social de sus acciones. Mientras tanto, Roberto continuaba creciendo en su nueva misión de reforma del sistema penitenciario. Fue invitado a dar conferencias sobre el impacto de la rehabilitación de perros en las prisiones en conferencias internacionales, donde su historia de redención y transformación comenzó a ser vista como un ejemplo de cómo es posible cambiar incluso los ambientes más difíciles. Roberto creía que al proporcionar a los reclusos la oportunidad de cuidar de los animales, podían aprender habilidades de empatía y responsabilidad, habilidades que a menudo faltaban en sus vidas antes de la prisión. Se convirtió en un defensor fervoroso de las segundas oportunidades, no solo para los animales, sino también para las personas. Roberto comenzó a ser buscado por gobiernos y ONG de todo el mundo para implementar programas similares en las prisiones de sus respectivas regiones. Con el tiempo, Enrique y Roberto se convirtieron en figuras centrales no solo en Brasil, sino también en el escenario global. Juntos, fundaron una organización internacional dedicada a la transformación social a través del rescate de animales y la rehabilitación de personas en situación de vulnerabilidad. La organización comenzó a ser llamada Nuevo Comienzo, simbolizando la nueva oportunidad que todos merecían, independientemente de su pasado. Junto a su equipo dedicado, comenzaron a crear más centros alrededor del mundo, con el mismo modelo de rehabilitación integrado. El enfoque no era solo la rehabilitación de personas con discapacidad, sino también el apoyo a comunidades marginadas y la inclusión de personas con trastornos mentales, brindándoles una oportunidad de empezar de nuevo. El viaje de transformación de Enrique y Roberto no fue fácil. Hubo quienes se resistieron a sus ideas, que dudaban de su capacidad para transformar el sistema o hacer un impacto real. Muchos en el sector corporativo aún estaban atrapados en la mentalidad de que la ganancia debía ser la prioridad. Pero Enrique y Roberto no dejaron que esas resistencias afectaran su visión. Estaban convencidos de que era posible crear un mundo mejor sin renunciar al éxito financiero. Sus proyectos comenzaron a mostrar resultados concretos, menores tasas de reincidencia criminal, mayor inclusión de personas con discapacidad en el mercado laboral y una comunidad global más unida, preocupada por el bienestar colectivo. Mientras la expansión del proyecto continuaba, Enrique también sintió que debía mirar hacia adentro. Había crecido mucho a lo largo de estos años, pero aún sentía una profunda nostalgia por Max. El perro siempre había sido su guía, su mentor, y su ausencia era un vacío difícil de llenar. Enrique sabía que Max estaba de alguna manera presente en todo lo que hacía, pero sentía que era hora de rendir un homenaje real a su amigo fiel. Entonces, Enrique organizó una ceremonia en memoria de Max, reuniendo a todos aquellos que se habían beneficiado del trabajo de transformación que él ayudó a crear. Fue una celebración de la vida de Max, pero también del profundo impacto que dejó en el corazón de todos. La ceremonia se llevó a cabo en uno de los centros de rehabilitación más grandes, y mientras Enrique hablaba sobre todo lo que había vivido con Max, se dio cuenta de cómo la historia de un simple acto de bondad
podría haber cambiado el rumbo de tantas vidas. Max, el perro mestizo al que él había ayudado con un pedazo de pan, ahora estaba inmortalizado en cada centro de rehabilitación, en cada historia de superación. Enrique se sentía en paz, sabiendo que el legado de Max estaba, de hecho, vivo en cada persona que se curaba y en cada animal que encontraba un nuevo hogar. Mientras Enrique y Roberto viajaban por el mundo para abrir más centros, se encontraron con nuevos desafíos. Algunos de los lugares que visitaron eran más difíciles de trabajar, con problemas estructurales y culturales que dificultaban la implementación de nuevos programas. Pero, en lugar de ver esto como un obstáculo, empezaron a ver estos desafíos como oportunidades. Crearon un equipo de expertos en transformación comunitaria, compuesto por personas de diversas áreas: psicólogos, educadores, veterinarios, trabajadores sociales y otros profesionales, todos comprometidos con la misión. Juntos fueron capaces de adaptar el modelo a diferentes contextos culturales, respetando las necesidades locales, mientras mantenían los principios fundamentales del proyecto. Enrique también se dio cuenta de que, para garantizar el éxito a largo plazo, era necesario que el impacto fuera medible. La creación de un sistema de monitoreo y evaluación fue esencial para entender cómo los programas estaban afectando positivamente las vidas de las personas y los animales. Las métricas de éxito no se limitaban a resultados financieros, sino que incluían aspectos como la mejora de la calidad de vida, el aumento de la inclusión social y la reducción de prejuicios. Cada centro se monitoreaba de cerca, con un equipo dedicado a hacer un seguimiento del progreso de cada programa y garantizar que los principios de transformación se siguieran rigurosamente. Además, la interacción directa de Enrique y Roberto con las comunidades alrededor de los centros fue fundamental. No solo visitaban los lugares para supervisar los proyectos, sino también para escuchar directamente de los beneficiarios cómo los cambios estaban impactando sus vidas. Muchas veces se reunían con las familias que se habían beneficiado del apoyo de los perros terapeutas o con los reclusos que al lado de sus perros habían encontrado una nueva perspectiva de vida. Estas conversaciones siempre eran emocionantes y Enrique sabía que esas historias personales eran la verdadera medida del éxito. El trabajo de Enrique y Roberto, con el apoyo de sus equipos y la inspiración de Max, fue transformador no solo para las vidas de las personas y los animales que tocaron, sino también para la forma en que la sociedad veía el concepto de negocios y responsabilidad social. La misión de transformar el mundo a través de la bondad y la inclusión se había convertido en una realidad. Y, al mirar al futuro, Enrique sabía que el legado que él y Max habían creado sería recordado por muchas generaciones. El legado de Enrique, Roberto y Max nos muestra cómo un simple acto de bondad puede generar un cambio transformador, no solo en las vidas de quienes lo reciben, sino también en las de quienes lo ofrecen. Pero la pregunta que queda es: ¿qué acciones simples del día a día crees que podrían generar una revolución de bondad y transformación en tu comunidad? Si te emocionaste con esta historia y crees en el poder de la transformación social, dale like y comparte este relato. No olvides suscribirte para más historias inspiradoras como esta. Vamos juntos a difundir el mensaje de que pequeñas acciones pueden generar grandes cambios.